Hermanas y hermanos en Cristo, estamos hoy otra vez para una buena palabra del Señor. Ahora abro con oración. Que Dios me los bendiga, me favorezca a todos, a mis hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios ponga su mano sobre todo lo que necesitan sanado. Que el Padre Celestial me sane a todos los que están enfermos. Que el Padre Celestial los sane a todos. Que sanes todos los matrimonios, los que tienen problemas en los matrimonios, que sane las relaciones entre los padres y los hijos, que sean unidos y que no hay discordia entre ellos. Yo le pido en el nombre de Jesús que el Padre lo protege y lo guarde a ustedes, que campe sus ángeles alrededor de todos ustedes y lo protege y lo defiende y esté con ellos. Ayúdalo, Padre, a todos los que están atados con la mentira del demonio, Padre. Rómpele todas las cadenas que ellos tienen. Líbralos del mal, Padre. Ábrele los caminos, Padre. Dale fortaleza, salud y sabiduría. Que la gente tenga hambre y sed de ti, Señor. Ayúdelo a todos en su caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la hermana de Moisés. En el nombre de María, la hermana de Moisés, es por supuesto Miriam, el cual significa rebeldemente. Este nombre tiene como raíz primaria la palabra Mary, rebelión amarga, muy rebelde, etc. Existe otra palabra que se pronuncia igual, pero que significa crudeza, sentido de dominación y señorío. Escribe diferente y es Mary, que significa ser amargo. Todas estas palabras tienen como origen la palabra mará. Rebelarse, provocar, resistir, desear, enojar, irritar y rebelde. Todo esto significa el nombre de Miriam. Aunque el nombre de Miriam contiene un significado un poco grotesco, no deben desanimarse aquellas portadoras de este nombre, pues siempre en la Biblia vemos dos contrapartes de algo o alguien. En este caso, aún Miriam, hermana de Moisés, cumplió con la parte negativa de este nombre, con el propósito de dejarnos una gran enseñanza. En el Nuevo Testamento vemos a otra mujer que hizo todo lo contrario. Miriam, la mujer elegida para dar a luz al Mesías, la cual examinaremos en otro momento. Muchas veces olvidamos que nuestro temperamento influye todo lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos. La última vez hablamos acerca de resuena sanguínea, un temperamento que a los ojos de la sociedad parecería ser el ideal. El resuena alegre, participaba, audaz, amiguera, vive las emociones a flor de piel y disfruta
de la vida. Sin embargo, también vemos debilidades de resueña. Resueña es poco diligente, perezosa y indisciplinada. Tiene a preocuparse más por su imagen, su persona y su situación. Si su egolatría es la principal debilidad. Perezosa, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrán tu necesidad, como caminaste y tú probaste como hombre amado. Proverbios capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Hoy veremos la historia de una mujer ayudas, obediente y servicial, que transformó la historia de su nación. Profetiza, alegre y valiente. Sueña como la mujer ideal, Miriam, hermana de Aarón y de Moisés. Ella tenía un propósito eterno en el cual no era fácil de cumplir, pero su valentía y carisma la ayudaron a ser fiel a su Dios. Nacida en medio de la esclavitud de su pueblo, siendo presa de la injusticia de un gobierno que no dominaba a su nación, criada por una madre, Joquebed, cuyo principal objetivo era servir al Dios de Israel. Miriam era una niña cuando fue llamada para servirle a su Dios. Y bien joven que era ella, una niña con valor, una niña con fe, una niña que quería mucho a su hermano Moisés, una niña que quería que él estuviera seguro en buenas manos, una niña que amaba a su hermano y no quería ningún mal ni daño que le pase. Miriam era una niña que cuidaba y velaba por su hermanito. Y ella lo veló desde el principio cuando estaba en el canasto. La primera mención que tenemos sobre Miriam en las Escrituras es cuando nace Moisés. En el tiempo en que los hijos varones nacidos de los hebreos eran echados al río. Entonces, Joquebed, madre de Moisés, lo escondió durante 3 meses. ¿Tú sabes lo que es eso? Tener que esconder tu hijo por 3 meses para que no lo tiren al río. Eso no fue nada fácil para ella. Es un dolor que le pasa a la madre. Las madres no quieren perder sus hijos. Las madres pelean y luchan por sus hijos. La preocupación de la mamá de Moisés era grande. Ese temor que ella tenía que ser grande. Y luego le hizo una arquilla de juncos y lo puso al río. Y eso no es fácil a pensar. ¿Y si él se pierde en el río? ¿Y si la ola se lo lleva? ¿Qué le va a pasar en el río? ¿Y si no me lo cogen alguien que me lo pueda criar y ayudarlo? Todo esto tenía que venirle a su mente. Las preocupaciones de perder su hijo, no saber qué le puede pasar en ese río. El peligro que hay, porque por allá habían serpientes. Y esa preocupación tuvo que ser muy grande, ese sufrimiento muy grande en su corazón. Yo me imagino que ella estuviera bien nerviosa y bien intranquila, porque eso sí,
es un golpe para una madre. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Como ya conocemos la historia poco antes de nacer Moisés, Faraón promulgó una ley que exigía que todos los recién nacidos israelitas fueran arrojados al río Nilo. Cuando Moisés nació, fue escondido 3 meses y cuando ya no pudieron ocultarlo más, fue colocado en una cesta y llevado al río Nilo, bajo el cuidado de su hermana Miriam. Mira lo mucho que Miriam quería a su hermanito, que no quería que le sucediera nada malo. En dicho momento, la hija del faraón se bañaba en el río cuando encontró a Moisés dentro de la cesta. Miriam se acercó y consiguió que la princesa encargara el cuidado de Moisés a su propia madre. Mira lo que hizo esa niña. Hizo todo posible para que fuera entregado de nuevo en las manos, en los brazos de su querida madre. Miriam tomó la responsabilidad de seguir a su hermano. Fue valiente y se enfrentó a la princesa. Fue astuta y carismática, logrando conseguir que su propia madre cuidaría de Moisés. Gracias a que Miriam obedeció, la vida de Moisés fue salvada. Pero la historia de Miriam no termina ahí. El pueblo de Israel seguía siendo esclavizado por los egipcios. Cuando Moisés se hizo adulto, comenzó a visitar a los esclavos. Un día, al ver cómo un líder egipcio golpeaba a un supervisor hebreo, Moisés lo mató y ocultó su cuerpo. Al ser delatado al faraón, Moisés tuvo que huir de Egipto. Moisés vivió en el desierto y, como sabemos, por medio de una zarzara ardiente, Dios le ordenó liberar a su pueblo de la esclavitud con la ayuda de su hermano Aarón. Después de las 7 plagas y de la visita del ángel de la muerte a Egipto, el faraón decide liberar al pueblo judío y ellos salen en su camino. Poco tiempo después, faraón se arrepiente y decide ir tras de ellos, atrapados entre el ejército egipcio y el mar Rojo. Los hebreos se desesperaron, pero Dios dividió las aguas del mar, permitiendo a los hebreos cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a los egipcios. ¿Se puede imaginar esto? Cruzar el mar. Los judíos atravesaron el mar Rojo completamente, secos, atemorizados de los milagros y el poder de su Dios, atemorizados de que el ejército más grande de la historia en ese tiempo los venía
persiguiendo con la intención de vengarse. Al cruzar, vieron como el mar consumió a cada uno de los egipcios y ellos fueron salvados. Puedo imaginar el asombro que todos tenían a ver lo que acaba de pasar. Miriam, con su alegría y su valentía, rompió el miedo que había en su pueblo y decidió alabar a su Dios. ¿Cuántas veces hemos presenciado un milagro en nuestras vidas y adoramos a Dios por ello? ¿Cuántas veces no hemos atrevido a adorar a Dios en medio de una multitud? La alegría de Miriam contagió a su pueblo. Miriam dejó atrás el miedo y la vergüenza para agradarle a Dios. Miriam sabía que había agradado a Dios. Sin embargo, como buena sanjuana, su egolatría tomó lo mejor de ella. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Miriam se queja de su hermano. Se queja de que ella no recibe el mismo reconocimiento que Moisés tiene. Quiere tener toda la atención, está celosa de Moisés. Miriam fue una mujer que aceptaba al padre. Era levita, lo que la hacía una mujer celosa por las cosas santas. El padre la eligió junto con sus hermanos. O sea, los tres eran elegidos por Dios. Los tres tenían su propio camino y mando. Los tres tenían su propia fuerza, sus talentos y sus dones. Cada uno de ellos tenía un propósito, como nosotros. Cada uno de nosotros en este mundo tenemos nuestro propósito, lo cual Dios nos ayuda a cumplirnos si nosotros nos ponemos de nuestras partes. Cada uno de nosotros somos elegidos porque somos hijos del gran soberano, del gran Dios todopoderoso. Él nos eligió cada uno de nosotros. Y qué bueno es cuando están juntos y trabajan en unidad. Eso es muy bueno cuando ellos se unieron y eran unidos. Los hermanos se criaron juntos y se defendían juntos y se ayudaban uno al otro. Ahora Dios se le la dirigía a ella, hablaba lo que Dios le decía. Sin embargo, en medio de esta santidad, tuvo su parte humana y una caída para ejemplo de todos nosotros. En Números capítulo 12, versículo 1, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Dios. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Dios a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres.
Entonces Dios descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le aparece en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se partió del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Padre, diciendo: te ruego, oh Dios poderoso, que la sanes ahora. Respondió Dios a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzará por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días. Y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. A la luz de los significados de las raíces del nombre de Miriam, podemos entender más claramente por qué Miriam se llenó de lepra a murmurar contra Moisés. En el versículo 1 dice que Miriam y Aarón murmuraron ambos. Y aquí surge la primera pregunta: ¿por qué solo sobre Miriam cayó el juicio? Por otro lado, en el versículo 2 se nos dice que fue lo que murmuraron. Decían: es que al Padre no ha hablado más que con Moisés, no ha hablado también con nosotros. Pero la excusa para esto es que Moisés haya tomado mujer cusita, lo que aparentemente les llevó a pensar que por no haber tomado una mujer levita era razón suficiente para que Miriam y Aarón, puros en su linaje, tuvieran más mérito de ser usado por Dios por encima de Moisés. ¿Qué actitudes no tomamos aquí? Primeramente, soberbia. Segundo, de ego, envidia y ambición.
porque es soberbia por sentirse superior al llamado de Moisés, quien fue elegido directamente por Dios. Ego por pensar en ser mejor profetisa que Moisés, menospreciando así la unción que el Dios puso sobre él. Envidia por no tener el lugar de Moisés ante Dios y ante el pueblo, y ambición por poseer la popularidad, honor, liderazgo, autoridad y elogio que tenía Moisés por parte del Eterno y del pueblo gracias a su llamado. Primeramente respondemos la pregunta número 1. Aarón no se llenó de lepra por haber sido Miriam quien desde su corazón pensó mal contra Moisés, incitando también a Aarón a murmurar. Además, a ser reprendidos por el Eterno, por Dios, el único que pidió perdón a Moisés fue Aarón. A caer la lepra sobre Miriam, solo él se arrepintió en este momento y clamó no por sí mismo, sino por su hermana. Ahora sí, comprado los significados del nombre con las actitudes de Miriam. Entendemos por qué el Dios envió tan severo castigo, pues recordamos que la lepra era una enfermedad vergonzosa causada por el pecado, y que pecado cometió Miriam, levantó falso testimonio contra su prójimo y maldijo al sordo, en este caso Moisés, quien al no estar presente en la conversación entre Miriam y Aarón, no podía defenderse. Así que Miriam se dejó llevar por su carne, y en su carne vino el juicio. Recordemos que ella fue profetisa de Dios. Dios la usaba para exhortar a las mujeres, pero ella quería más. Y como uno de los significados de su nombre, ella fue desleal a su hermano. ¿Dónde quedó la Miriam que la cruzar el mar rojo entonó cánticos de alabanzas junto a Moisés? Esa vez profetizó con Moisés, danzó con Moisés, cantó con Moisés, y después de eso se puso celosa y habló contra él. Ella tenía una labor frente a las mujeres del pueblo. Aarón estaba al cargo del sacerdocio y Moisés juzgaba y enseñaba al pueblo con la palabra de Dios. Cada quien tenía una labor importante que desempeñar, pero a Miriam le pasó como muchas veces no pasa. En vez de valorar lo que tenemos, nos preocupamos por lo que no tenemos, y peor aún por lo que otros tienen. Definitivamente debemos aprender a tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado, sean nuestros ministerios, con nuestras familias, aún con las cosas materiales. Que Él nos ha permitido
adquirir, sin pensar que sea poco, sino agradecer, porque seguramente muchos otros carecen de cosas con las cuales nosotros sí contamos. El Eterno, el Padre, sabe qué tipo de piezas somos y dónde Él nos va a colocar. Nosotros solos debemos mantener una actitud como la de Moisés y Aarón de humildad y de ser manso. Sujeción y gratitud ante su voluntad, y Él recompensará nuestra labor con galardones que no vienen de los hombres ni perecerán jamás. Él ya tiene preparado una recompensa eterna y en ello debemos pensar cada vez que nuestra carne quiere desviar nuestros ojos a lo vano y perecedero, y no sea que nos hallemos altercando contra el Eterno y su perfecta voluntad y venga sobre nosotros juicio, pues la misericordia de Dios es grande, pero tiene un límite. Como dice su palabra, de ninguna manera tendrá por inocente a él culpable. Después de esto, no se menciona en la escritura que Miriam se haya casado y tenido familia. Solo se menciona su muerte. Miriam murió alrededor del año 1453 AM, aproximadamente a la edad de 125 años tenía ella. En Cades, donde fue sepultada, es de las pocas mujeres de las que se menciona su muerte. De Rebeca, por ejemplo, no se dice cuándo muere. De esta manera, damos gracias a Dios por usar la vida de una mujer para enseñarnos que da nada servir la gloria de los hombres si delante de Dios estamos leprosos. Por la vanidad, además nos enseña a confiar en su providencia, que jamás faltará a los que en él confían. Además de todo lo que Miriam hizo, el Eterno, o sea, Dios, le dio un lugar de prominencia, siendo una de las profetas mencionada en la Biblia, cuya labor fue sumamente valorada por el pueblo. Las 10 cosas que aprendemos de Miriam. El primero es a no hablar a espaldas de los demás. El segundo es no tener envidia por lo que tienen los demás. El tercero es cuidar, valorar y honrar el misterio que se nos ha confiado. El cuarto, ser responsables aceptando las consecuencias de nuestros actos sin réplicas ni coraje. El quinto, ser humilde y reconocer la corrección de Dios. El 6, respetar a los elegidos por Dios. No criticar ni entrometerse en los misterios de los demás. Y el 8, no incitar a otros a pecar contra nuestro prójimo. Y el 9, no ser de doble ánimo, permaneciendo fieles y leyes a nuestros hermanos en la fe.
Y el 10, poner nuestra mirada en el galardón que vendrá de Dios y no interesarnos por reconocimientos humanos. Y con esto termino esta palabra. Ahora voy a cerrar con oración. Que Dios me lo bendiga, me lo favorezca y que lo ayude a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios es grandioso, Dios es grande, no hay nada imposible para Dios. Ten fe en Dios y Él te ayuda. Él te ayuda en todo momento. Solo espera que tú le abres la puerta de tu corazón y lo aceptes como su Dios. Lo acepta en su corazón y te arrepientas. Y Él hará el resto. Él te restaura la vida, nace de nuevo y va a tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y lo más bonito y bello que hay es ser hijo de Dios, que Él nos dio el honor, el privilegio, que nos hizo en su imagen y nos dio la habilidad de la autoridad y el don de gobernar sobre esta tierra. Y con esto yo voy a cerrar. Que tengan un bendito día de hoy y un día de gozo y sea agradecido y agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por ustedes. En el nombre de Jesús, amén.